Hola a todos, bienvenidos a una nueva clase de la materia Histología y Embriología correspondiente a la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. Mi nombre es Mauro Heitrich y hoy vamos a ver tejido conectivo. Para esta clase nos planteamos trabajar sobre la definición y origen de tejido conectivo, su clasificación general en tejido conectivo laxo y denso en función de los componentes celulares que ya vamos a ver, presenta una porción fija y otra móvil de componentes celulares, a su matriz extracelular, ¿sí? cómo, cómo, la, cómo se encuentra constituida y cómo la definimos, a los componentes fibrilares del mismo, ¿sí? Dentro de esta vamos a analizar al colágeno, la elastina, la reticulina y las funciones que cada uno desempeña en el contexto del el tejido que forma parte. También vamos a analizar mediante esquemas e iconografías microscópicas, ¿sí? Es decir, cortes histológicos, cómo cómo es la estructura de estas células, ¿sí? Y en función de estas estructuras y de los componentes mediante los cuales se encuentran rodeados configurando la histoarquitectura, cómo dan lugar a las diferentes funciones que tiene este tejido conectivo. Y también sobre alguna de las estructuras vamos a hacer un análisis de correlato, ¿sí? Eh, de cómo podemos encontrarnos en un paciente, ¿sí? Como va a ser el caso de la cicatrización, por ejemplo, con algunos componentes como los miofibroblastos, los fibroblastos, o por ejemplo en el caso del granuloma tuberculoso, ¿sí? Células como los macrófagos, cómo se encuentran o cómo aparecen en el contexto de estas patologías. Bueno, el tejido conectivo o tejido conjuntivo es también conocido como tejido de sostén, ¿sí? Porque soporta y relaciona a otros tejidos y estructuras y órganos dentro del cuerpo. Eh, Quizás ya lo vieron en otras clases de histología o incluso o los van a ver porque es un concepto que se repite permanentemente, más cuando incluso vean toda la parte de glándulas, se analizan bastante estos conceptos, que es el de estroma y el de parénquima, ¿sí? Que estroma nos habla de una porción estructural y de soporte y el parénquima de la porción funcional dentro de un órgano. Cuando nos refiramos a tejido conectivo, vamos a hablar de esta porción que corresponde al estroma, ¿sí? Por las características justamente y los componentes del tejido conectivo, que van a estar favoreciendo el desarrollo de funciones dentro del organismo. Pero bueno, al origen de todo esto. Si recuerdan, hacia el día 17, 18 se produce un mecanismo dentro del embrión en desarrollo que se denomina gastrulación, por la cual el epiblasto, eh, células del epiblasto migran hacia el interior, ¿sí? Hacia el interior de la línea media y a partir de allí es que nos va a determinar estas tres láminas, ¿sí? Y al cual hacia el día 21 aproximadamente vamos a tener constituido bien diferenciado este disco trilaminar que va a estar determinado por una lámina media de células, ¿sí? Denominada mesodermo intermedio, ¿sí? Flanqueada por arriba por el ectodermo y hacia adentro por el endodermo. Esta- Estas células van a denominarse células mesenquimatosas, ¿sí? Y van a constituir un pool de células madre que va a tener el potencial de dividirse y darnos origen a todas las estructuras que devienen de esta porción del disco trilaminar. Recordemos que las células madre tienen como característica que, si bien las encontramos a lo largo de la vida de un organismo, en estadios más tempranos del desarrollo, van a tener mayor potencial de división, ¿sí? Mayor potencial para diferenciarse a otras líneas celulares. Es por esto, por ejemplo, que en el caso de la mórula, que es
este macizo celular constituido de aproximadamente 14 células hacia el día 4 posterior a la fecundación, es que nos encontramos con células madre que tienen un potencial grandísimo, ¿sí? Conocidas como células madre totipotentes, y que nos pueden dar origen a células de cualquiera de estas tres capas, ¿sí? Tanto del ectodermo, del mesodermo, del endodermo. Ya una vez en esta instancia, ¿sí? Estas células van a ser consideradas pluripotentes porque nos pueden dar origen a componentes celulares que devengan solo de esta lámina. ¿Cómo las vamos a observar? Bueno, en este caso tenemos un esquema, ¿sí? Del lado izquierdo y del lado derecho, un corte histológico con tinción de hematoxilina eosina en una vista 40 por. En este esquema vemos a las células mesenquimatosas, a las células mesenquimatosas con un citoplasma eosinófilo, núcleos prominentes, ¿sí? Que pueden hacer el correlato con el corte histológico, donde se observa un núcleo prominente, ¿sí? Con pocas prolongaciones, ¿sí? Vemos una célula alargada pero con pocas prolongaciones, inmersa en un conjunto de fibras colágenas, por eso la eosinofilia, y este color rosado pálido que observamos en el fondo, va a estar dado por el número de fibras que hay en el medio. Bueno, como dijimos, estas células, ¿sí? Mesenquimatosas van a ser células madres pluripotentes y nos van a dar a células madre que van a tener la capacidad de diferenciarse únicamente en un sentido, ¿sí? En el cual queda determinado a partir de esta diferenciación. Y nos van a dar condroblastos, adipocitos, fibroblastos, células mesoteliales, endoteliales y osteoblastos, que nos van a determinar, como dijimos anteriormente, a los tejidos conectivos especiales y al conectivo propiamente dicho. Las células madre las podemos encontrar, también ya lo nombramos, en el caso del desarrollo embrionario, en las hojas embrionarias, ¿sí? Con esta capacidad de diferenciarse a las diferentes líneas, ¿sí? Que van a constituir al conectivo, por lo que se las conoce como pluripotentes. Recordemos, totipotentes eran en la mórula, en el mesodermo son pluripotentes, y ya una vez adulta, en el organismo adulto, vamos a encontrarlas formando nichos en varios tejidos como repositorios en caso de lesiones o destrucción de tejidos o reorganización, y las vamos a encontrar como un repositorio celular capaz de diferenciarse siempre en el linaje correspondiente a cómo hayan quedado marcadas a partir de su diferenciación del mesodermo intraembrionario. Bien, entonces, al tejido conectivo lo vamos a clasificar, ¿sí? O va a estar compuesto, por células y por una matriz extracelular. Las células pueden ser de tipo fijas o móviles, o residentes y no residentes. Las residentes o fijas van a ser los fibroblastos, miofibroblastos, adipocitos, pericitos, y las móviles o no residentes pueden ser macrófagos, mastocitos, plasmocitos, leucocitos. Y va a estar constituido por una matriz extracelular formada por sustancia fundamental o amorfa y por componentes de tipo fibrilar. Lo vamos a clasificar en tejido conectivo de tipo embrionario, ¿sí? Es decir, que lo encontramos claramente en los embriones. Dentro de este tenemos al tejido conectivo mesenquimatoso, que lo encontramos en el mesodermo intraembrionario, o mucoso lo podemos identificar en el cordón umbilical, por ejemplo, donde vamos a encontrar de estas células mesenquimatosas en lo que se conoce como pulpa o gelatina de Wharton, o en la pulpa dentaria también del adulto. Luego lo tenemos al tejido conectivo propiamente dicho, el cual lo vamos a clasificar en laxo o denso de acuerdo
al componente celular y fibrilar que presenten, y en el caso del denso, en modelado o no modelado, en función a la organización que presenten estas fibras a la microscopía. Y por otro lado tenemos al tejido conectivo especializado, ¿sí? Que va a estar formado por el tejido adiposo, cartilaginoso, óseo, sanguíneo y linfoide, cada uno con componentes celulares, ¿sí? Y fibrilares propios. Hoy vamos a analizar estos dos. Bueno, el tejido embrionario en realidad lo vimos, ¿sí? Que va a ser el que de alguna manera origina el resto de los componentes del tejido conectivo, y al tejido conectivo propiamente dicho, ¿sí? Que va a estar formado, como anteriormente citamos, por estos componentes celulares y por la matriz extracelular. Bueno, el tejido conectivo, ¿sí? Como dijimos, puede ser de tipo laxo o denso, y en el caso de ser denso puede ser modelado o regular, y no modelado o irregular. Tienen que llevarse como concepto cada vez que se sienten a leer esto y a ver, por ejemplo, microfotografías también, porque esto está bueno que ustedes puedan ir acompañándolo con imágenes, que logren identificar los componentes, ¿sí? Porque ahí es donde reside la diferencia, en la composición de cada uno de estos tejidos. Por un lado, en el caso del tejido laxo, vamos a encontrarnos que tiene abundante número de células, las fibras van a ser pocas y delgadas, abundante sustancia fundamental, y todo esto va a permitir que justamente desempeñen funciones particulares, como por ejemplo, al ser más laxo y al tener mayor sustancia fundamental, va a permitir la difusión de gases o sustancias nutritivas o de desechos y este tipo de interacciones, así como también el infiltrado por parte de componentes del sistema inmunológico en caso de que necesite algún tipo de respuesta a nivel local. Lo vamos a encontrar debajo de los epitelios o rodeando vasos sanguíneos pequeños. Por otro lado tenemos al tejido conectivo denso, ¿sí? Acá vamos a encontrar una mayor proporción de fibras y una menor proporción de células. En el caso de las células van a ser, como dijimos, escasas y van a estar más ordenadas, más paralelas a las fibras. En el caso del no modelado incluso vamos a tener una mayor proporción de fibroblastos, que ya vamos a ver qué son, que son un tipo predominante de células en general en el tejido conectivo. En el caso de las fibras van a ser abundantes, como dijimos, principalmente de tipo colágenas, ¿sí? Organizadas de manera más regular, en el caso del modelado, de ahí también el nombre y por lo que se lo conoce como regular, y de manera más anárquica, más irregular en el caso del no modelado, ¿sí? Vamos a encontrar a estas fibras. La sustancia, como dijimos, es escasa, la sustancia fundamental, y por las características que presenta, ¿sí? Esta alta proporción de fibras, vamos a encontrarlo constituyendo tendones, ligamentos, aponeurosis en el caso del modelado, órganos huecos y piel en el caso del no modelado. Y esto tiene que ver con la capacidad, ¿sí? Con la resistencia que presentan estos tipos de, este tipo de tejido, y la respuesta también al estiramiento, al estrés, ¿sí? que presenta, ¿sí? Que esto es útil en la constitución de estos órganos y de estas estructuras anatómicas. Bueno, yo acá en estas diapositivas les coloqué en el borde superior izquierdo la clasificación que vimos anteriormente, a modo de que no se pierdan, ¿sí? Y para que siempre vayamos recordando sobre cuáles de los componentes celulares vamos a ir analizando. Esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta cuando se organizan para estudiar, ¿sí? Ya que van a ver que tienen varios componentes celulares y cada vez también eso se puede ir complejizando un poquito a medida que van viendo más y más preparados, y más tejidos y más órganos. Otra cosa que es importante que tienen que tener presente
es siempre identificar la técnica histológica, la vista, ¿sí? Por el objetivo a la cual ustedes están analizando una muestra, ¿sí? Porque no es lo mismo una vista a 10 por, a 40 por o a 100 por ejemplo, porque no van a identificar a los componentes celulares o a las ultraestructuras que muchas veces hablamos. Así como también cuando estamos hablando de técnicas especiales o a micrografías que corresponden a microscopía electrónica. Bueno, entonces vamos a comenzar con los componentes celulares fijos, ¿sí? Del tejido conectivo. En este caso va a estar como primer elemento el fibroblasto barra fibrocito. Esto se los coloco así porque en realidad estamos hablando de una misma célula que se encuentra en diferentes estadios, ¿sí? Una se encuentra en un estadio mucho más activo, ¿sí? Por lo cual la morfología de la célula hace que sea una célula más ensanchada, si bien es ausada con prolongaciones, esas prolongaciones son por ahí más ensanchadas, y un RER, ¿sí? Un retículo endoplásmico rugoso y un Golgi mucho más desarrollado que en el caso del fibrocito. Pero es la misma célula en dos estadios funcionales diferentes. Esta célula va a tener como función el de sintetizar el componente fibrilar del medio, ¿sí? Recordemos que cuando hablábamos del tejido conectivo dijimos que tiene, por un lado, un componente celular y por el otro uno fibrilar y otro amorfo. Ese fibrilar amorfo es el resultado, ¿sí? Está producido por las mismas células del tejido conectivo. Bueno, el fibroblasto es uno de los protagonistas ya que es el que produce mayor cantidad de estos componentes, ¿sí? Como el colágeno, ¿sí? O glicosaminoglicanos y demás. Y los vamos a observar, ¿sí? en este corte histológico, por ejemplo, que presenta un núcleo ovalado, ¿sí? Donde predomina el eje longitudinal del núcleo. Y si bien es como muy eosinófilo, no se alcanzan a diferenciar, no presenta una diferenciación neta, ¿sí? de los rebordes celulares, pero sí se puede interpretar que es una imagen, que es una célula usada, que acompaña a la distribución, por ejemplo en este caso también inmerso en colágeno, de los componentes celulares. Otro elemento muy emparentado con el fibroblasto, tanto en características histológicas como en partes funcionales, va a ser el del miofibroblasto, que es una célula que posee capacidad contráctil, ¿sí? Se localiza en lugares con procesos de cicatrización o, por ejemplo, en glándulas o conductos que requieran de procesos de contracción para estimular la actividad, por ejemplo, del parénquima correspondiente. Recordemos de nuevo, porque esto lo van a ir viendo en varias oportunidades, estroma es estructura y soporte, parénquima es porción funcional de una glándula. ¿Sí? En este caso lo podemos ver en este conducto seminífero, de nuevo siempre hematoxilina-osina 40 por, vemos estos núcleos, ¿sí? Que ven acá como alargados, estos son los miofibroblastos en la periferia del conducto seminífero. Y como tienen funciones de tipo contráctiles, van a ocupar un rol fundamental en los procesos de cicatrización, que va a estar dada principalmente, como dijimos, por estos miofibroblastos, ¿sí? En asociación con componentes del sistema inmunológico. Como primera instancia, en el proceso de cicatrización, vemos que el sistema trata de cohibir el proceso de sangrado a nivel de la lesión, por lo cual tenemos agregación plaquetaria, ¿sí? Que son elementos que ya vamos a ver en la sangre, que entrando en contacto con el colágeno van a activarse y agregarse, y en conjunto con la activación de una enzima denominada trombina van a permitir la constitución de una malla de fibrina, ¿sí? Fortaleciendo este grupo de plaquetas y dando lugar a la formación de un coágulo mucho más estable.
Esto va a seguir acompañado de células que también van a ir llegando. Recordemos que estos no son procesos aislados, sino que se dan de manera simultánea. Y van a ir agregándose componentes del sistema inmunológico, ¿sí? Particularmente neutrófilos, que van a llegar a tratar de contener cualquier patógeno que se encuentre en el lugar, o cuerpo extraño, componente extraño también, ¿sí? Tenemos muchos macrófagos ahí, que van a tratar de justamente contener y eliminar, limpiar de alguna manera la zona, para dar lugar a lo que se denomina granulación o proliferación, ¿sí? Dentro del cual van a actuar de manera activa estos miofibroblastos, estimulando y favoreciendo el acercamiento de los bordes, ¿sí? En el proceso este de cicatrización. Y también, bueno, se van a dar procesos de reepitelización en simultáneo, ¿sí? Constitución de nuevos vasos que se van a ir formando, y al principio esto va a tener como un fondo, la herida va a tener como un fondo de aspecto como sanguinolento, ¿sí? Como rojo, que nos habla de un proceso de granulación activo. Esto con el paso de los días, ¿sí? Esta es una de las etapas por ahí más largas de todo este proceso. Va a derivar en lo que es el cierre de la brecha, ¿sí? De la herida, con una reepitelización de toda esta zona. Bueno, si bien esto podría seguir o debería seguir de manera organizada, ¿sí? El proceso, ¿sí? que acabamos de nombrar, pueden ocurrir situaciones donde, por diferentes factores, tanto factores genéticos o patologías de base, pueden generar trastornos varios en este proceso de cicatrización, lo cual puede derivar, por ejemplo, en la formación de queloides, ¿sí? O en la hipertrofia de una cicatriz, o en esto que se denomina enfermedad de Dupuytren, que es el engrosamiento de una fascia que se encuentra a nivel de la palma de la mano, donde vemos una contracción del meñique y del anular, ¿sí? Y que todas nos van a estar hablando de trastornos tanto celulares del tejido, ¿sí? A nivel local. En este caso, bueno, el queloide se da en extensión, porque esa por ahí un poco genera confusión. ¿Cuál es la diferencia entre queloide e hipertrofia, cicatriz hipertrófica? La cicatriz hipertrófica es justamente un aumento del tamaño del proceso de cicatrización. En cambio, el queloide aumenta no solo en tamaño, sino también en extensión. Que bueno, son aberraciones que por ahí podemos tener dentro de lo que es el proceso normal de cicatrización. Continuando con las células fijas, con el componente celular fijo del tejido conectivo, nos encontramos con los adipocitos, los cuales pueden ser de tipo blanco, o tenemos tejido adiposo de tipo blanco y tejido adiposo de tipo pardo. El que predomina en el adulto es el tejido adiposo de tipo blanco. El adiposo pardo se encuentra en menor proporción. Para que tengan una idea, en el tejido adiposo visceral, por ejemplo, hay una relación de 1 en 200, ¿sí? Una célula de tejido adiposo pardo en 200 de adiposo blanco, ¿sí? Se da en los primeros estadios de la vida, es donde más predomina este tejido pardo a nivel interescapular, por ejemplo, o en los cilios. Y tiene que ver también un poco con la función, ¿sí? Por las características celulares que presenta y la función que deviene de las características de esa célula.
Por ejemplo, en el caso del tejido de la célula correspondiente al tejido pardo, vemos que es una célula multilocular, ¿sí? Llena de inclusiones lipídicas, ¿sí? Multicompartimentalizada. Y en este caso vemos una única inclusión, un único compartimiento lipídico. Y en este caso, en el caso de la célula del tejido adiposo pardo, tenemos múltiples mitocondrias, acá una única. Esto habla de una función termogénica importante. Por eso es que también se ve bastante en especies de animales que invernan, ¿sí? Desarrollan mucho este tejido pardo para poder resistir grandes periodos de ayuna. Si nosotros hacemos una técnica histológica de rutina y la teñimos con hematoxilina eosina, vamos a ver esto, ¿sí? Dentro de lo que es el tejido conectivo, esta porción que corresponde a los adipocitos de tejido adiposo blanco, se van a ver como una célula en anillo conocida, porque en una vista mayor, perdón, esto es lo que les decía, siempre tienen que registrar a qué nivel o a qué aumento están viendo las estructuras, porque no es lo mismo, ¿sí? Por ejemplo, en este caso a 10 por nosotros no podemos identificar los núcleos periféricos, o por lo menos no en detalle. En cambio, a una vista 40 por sí. Entonces, esta inclusión, esta gota de lípido, ¿sí? Que es el compartimiento donde se ubica la gota de lípido del adipocito, se lava con el xilol en la técnica histológica de rutina, y podemos observar un espacio blanco. Y a nivel periférico, ¿sí? Bien basófilo, se puede observar el núcleo. Este núcleo que va a dar esta impresión de célula en anillo, ¿sí? Vemos un redondel blanco con esta estructura en uno de sus polos. Es una célula bastante grande, alrededor de 100 micras tiene el adipocito, ¿sí? Así es que se la puede ver bien por microscopía. Ahora, si nosotros quisiéramos ver la inclusión lipídica per se, tendríamos que al tejido fresco hacer un corte por congelamiento, y ahí utilizar algún tipo de tinción especial como el tetróxido de osmio, ¿sí? O alguno de los sudanes, como para ver, ¿sí? Y que se tiñan esos lípidos del compartimiento lipídico de ese adipocito. Pero como ustedes pueden ver, esto, ¿sí? Es abundante, el número de inclusiones lipídicas, ¿sí? En la célula. Y bueno, y esto obviamente que tiene una función de reserva importante en los organismos. Bien, otro de los elementos que vamos a encontrar dentro del conjunto del componente celular fijo son los pericitos, ¿sí? Que los vamos a encontrar rodeando a capilares sanguíneos, ¿sí? Se van a situar entre las células endoteliales de los capilares y la membrana basal, con núcleos prominentes, ¿sí? En este caso, bueno, por microscopía electrónica de barrido podemos ver la morfología, ¿sí? De estos pericitos, y van a tener funciones de tipo contráctiles en estos capilares, ¿sí? Por eso es que presentan estas estructuras alargadas, ¿sí? Son células como alargadas, con varias prolongaciones, ¿sí? Que bueno, como dijimos, en función de esa estructura deviene también la función que presenta. Dentro del otro componente celular, ¿sí? Las células móviles, las que van y vienen, ¿sí? Por eso también son conocidas como no residentes, tenemos a los macrófagos. Los macrófagos van a presentar núcleos ovalados con algunas escotaduras, como se puede observar en este corte histológico
al 100 ¿sí? Que le dan como la forma de un núcleo arriñonado. Se originan de los monocitos y tienen por función principal endocitar sustancias propias o extrañas, ¿sí? Porque y esto, digamos, también va a ir de la mano de la localización de estos macrófagos. Y van a tomar muchas veces elementos o componentes extraños, los van a procesar y los van a presentar a los linfocitos T. ¿Sí? Por eso forman parte del APC o sistema celular o células presentadoras de antígenos. ¿Sí? De acuerdo a su localización van a recibir diferentes nombres, como por ejemplo los histiocitos, bueno, que se ubican a nivel del tejido conectivo propiamente dicho, células de Kaffer a nivel de hígado, de polvo a nivel del pulmón, ¿sí? Que van a ser las responsables de ir tomando todas las partículas y demás que se ubiquen a nivel de los pulmones, ¿sí? de los alvéolos pulmonares. Esto, por ejemplo, se puede observar en patologías de manera marcada, en patologías pulmonares como por ejemplo la antracosis, ¿sí? Que en la antracosis lo que nosotros observamos, ese color negruzco que se puede observar a la macroscopía, es el resultado de que múltiples macrófagos van fagocitando, ¿sí? Restos de carbón, ¿sí? que son inhalados, ¿sí? Por ejemplo en el caso de los pacientes que son fumadores crónicos y las personas que son fumadores crónicos, esto se puede observar, aunque de por sí se estima que con la polución uno permanentemente está inhalando y bueno, y todas las partículas, ¿sí? Son reconocidas y fagocitadas por estos macrófagos. Es interesante, si ustedes por ahí tienen tiempo y quieren, pueden buscar o ampliar un poco viendo estas imágenes. Y bueno, todo lo que sean los detritos y demás que configuran muchas veces ese moco, ¿sí? Que es eliminado desde los pulmones, es el resultado de o contienen macrófagos y detritos celulares, ¿sí? Bueno, es ahí donde tenemos presente a estas células del polvo a nivel del pulmón. Bueno, después también tenemos macrófagos del parénquima esplénico en el bazo, las células dendríticas o de Langerhans en el epitelio plano, las mesangiales en el corpúsculo renal, la microglia, que es un tipo especial también que se encuentra en el tejido nervioso, y los osteoclastos, que tienen la capacidad de resorción a nivel del tejido óseo. En esta otra imagen, ¿sí? Podemos observar esta estructura. Si bien ustedes acá pueden ver este macrófago que dijimos, no se puede percibir precisamente la estructura, la periferia de la célula, pero sí podemos observar bien que eso va a pasar muchas veces en histología, ¿sí? Cómo reconocer una célula. Muchas veces por técnicas no podemos identificar o definir los bordes netos de una célula, pero sí podemos identificar los núcleos, ¿sí? Miren cómo es distinto este núcleo, mucho más grande, ¿sí? Que por ejemplo estos, que ya vamos a ver más adelante, son linfocitos, ¿sí? Tienen características diferentes. Bueno, en este caso, ¿sí? En este caso pueden ver como un conjunto, ¿sí? De núcleos que se ubican a una misma altura. Estos núcleos se corresponden con la fusión de varios de estos macrófagos en el contexto de, por ejemplo, puede ser una patología. No sería el caso porque para que exista, por ejemplo, ahora vamos a ver la definición de granuloma, tienen que haber otros componentes, ¿sí? Pero estas células así como tal, si este conjunto de macrófagos los podemos encontrar en un granuloma, pero también se juntan, ¿sí? Para
estimular procesos de fagocitosis importantes, ¿sí? Cuando lo que tienen que fagocitar es un componente muy, muy grande y por sí solas no pueden, entonces hacen un efecto de cooperatividad, se juntan y así pueden atacar o fagocitar elementos de mayor tamaño. Como les decía, a las células estas, ¿sí? Las vamos a encontrar constituyendo lo que se conoce como granuloma, ¿sí? Que son procesos inflamatorios causados, en este caso a nivel pulmonar, por el Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Que no es más que la tuberculosis, su manifestación a nivel pulmonar. La incidencia de esta patología está aumentada en personas con malnutrición, y esto porque y en personas con síndrome de inmunodeficiencia adquirida por el virus del VIH. Esto habla de un sistema inmunológico deficiente, ¿sí? Tanto la malnutrición como enfermedades que alteran al sistema inmune. Puede afectar a varios órganos, pero bueno, como dijimos, los pulmones los de mayor frecuencia, cuando aparecen nos hablan de un estado inmunológico deficiente. ¿Ven? Se pueden formar estas cavernas. Acá hay procesos de deterioro importante, ¿sí? Comienza como un granuloma, pero ese granuloma es, acá lo vamos a ver mejor, que bueno, acá en esta imagen, ¿sí? Podemos observar un corte histológico de un granuloma, donde vemos diferentes procesos, ¿sí? Que tienen que ver con la aparición de estas células gigantes, ¿sí? Las células de Langerhans, que bueno, van a estar a su vez formando conglomerados celulares, ¿sí? Pero es un proceso complejo, como pueden ver, acá tenemos otros núcleos, que de qué nos están hablando estos núcleos, nos están hablando también de la presencia de linfocitos, ¿sí? Porque es un infiltrado complejo, donde tenemos tejido necrótico o caseoso, ¿sí? Caseoso que viene de queso, ¿sí? Que es un proceso de destrucción del tejido que a nosotros no nos permite identificar estructuras. Llega un punto donde no se pueden identificar estructuras celulares sino esta sustancia homogénea, en este caso eosinófila por la tinción. Y bueno, y también la presencia, por ejemplo, acá, bueno, ustedes mismos van a notar las diferencias de núcleos, ¿sí? Donde también podemos encontrarnos con fibroblastos, ¿sí? Que forman parte de este complejo, ¿sí? de estos granulomas que se originan a partir justamente del, como dijimos antes, Mycobacterium tuberculosis. Que bueno, luego también se pueden encontrar en otros procesos o en otras patologías, no solo en tuberculosis, sino en sífilis, lepra, micosis profunda, ¿sí? Que son histoplasmosis, coccidioidomicosis o paracoccidioidomicosis, todas con factor común de estar relacionadas a patologías con deficiencia nutricional o trastornos inmunológicos. Una de las más conocidas es el síndrome, es el resultado por infección de VIH, el síndrome de inmunodeficiencia humana. También, ¿sí? Como dijimos antes, estas células grandes y este conglomerado celular de macrófagos pueden aparecer tratando de fagocitar elementos o cuerpos extraños, ¿sí? Es por esto que muchas veces cuando hay suturas, ¿sí? Que las suturas son tipos especiales de hilos que se utilizan en vísceras o partes profundas de diferentes planos para cerrar posteriores, por ejemplo, a una cirugía, siendo los más clásicos el Vicryl o el Catwood. Pero muchas veces
y eso habla también de la particularidad de cada organismo de responder, puede pasar que el tejido se reorganice y que haya estos intentos o que encontremos estos intentos de agrupamiento, ¿sí? De que se agrupen las células para ir reabsorbiendo este hilo y tratar de eliminar, ¿sí? Este cuerpo extraño, ¿sí? Que es la sutura, no es más que la sutura, digamos, que se está tratando de eliminar. Esto puede ser normal o puede dar lugar a procesos de cicatrización aberrantes como los que nombramos anteriormente. También depende de cuán regulado no esté el proceso. Lo normal sería que lo normal sería que estos procesos de fagocitosis se den y que se eliminen estos cuerpos extraños. Siguiendo con los componentes celulares móviles, tenemos a los mastocitos o células cebadas, ¿sí? Las cuales presentan una forma ovalada, de núcleo esférico, de posición central. ¿Sí? Acá tenemos una microfotografía por microscopio electrónico de transferencia, donde vamos a encontrar un citoplasma que va a estar cargado de todos estos compartimentos, ¿sí? De todos estos gránulos que también presentan metacromacia de acuerdo a la tinción cuando uno los observa. Por ejemplo, con la técnica del ácido periódico de Schiff son positivos, entonces también se los puede observar. Se ubican en regiones próximas a vasos sanguíneos, esto también tiene que ver con la función que presentan, ¿sí? Ya que estos reaccionan a alergenos, ¿sí? Y a otros elementos del sistema inmune. ¿Y cómo reaccionan? Reaccionan estimulando la rápida eliminación, por un lado, de estos compuestos exógenos o favoreciendo la eliminación de los mismos con también la llegada de más elementos del sistema inmune. Por un lado, estos gránulos, y tiene que ver con estos gránulos precisamente. Estos gránulos van a estar cargados de histamina, ¿sí? Que son reactantes alérgicos y de los procesos inflamatorios agudos. Y bueno, la heparina, que en realidad no tiene mucha función acá, pero bueno, estos gránulos también las tienen porque no representan una proporción importante de los gránulos. Y por el otro, también estimulan, ¿sí? Mediante el factor quimiotáctico la llegada de neutrófilos y de eosinófilos, ¿sí? Así como también, bueno, liberando leucotrienos o sustancias de reacciones de anafilaxia. Todo en conjunto favoreciendo la llegada, por un lado, del sistema inmune, por el otro, generando vasodilatación y estimulando el rápido limpiado, digamos, por así decirlo, de esa sustancia extraña que se encuentra a nivel local. Bueno, esto es importante, la histamina genera contracción del músculo visceral y de las arteriolas, ¿sí? Y arterias pulmonares y cardíacas, y la relajación del músculo liso que se ubica a nivel de las arterias y arteriolas, ¿sí? Esto es importante porque bueno, hay procesos que tienen que ver con reacciones también anárquicas y que no están reguladas, que por ejemplo se pueden dar por una respuesta exagerada, digamos, a algún tipo de alergeno, que el sistema reacciona liberando grandes cantidades de este compuesto, de histamina, ¿sí? Y que si tenemos una contracción exagerada a nivel de los músculos, ¿sí? Por ejemplo, del músculo liso de los bronquios y los bronquiolos, ¿sí? Vamos a tener contracción a nivel de los pulmones. Eso por un lado.
y si tenemos relajación de otros, como por ejemplo el músculo liso que se ubica a nivel de las arterias y arteriolas, vamos a tener extravasación de líquidos. Entonces, por un lado puede que se nos estén cerrando las vías aéreas y por el otro que se nos estén generando edemas, ¿sí?, localizados o generales, que sería lo más grave, y que por un lado al paciente, por ejemplo, frente a la interacción con algún alergeno por una respuesta exagerada, se nos esté colapsando por tener una disminución en el aporte de aire, ¿sí?, porque se le cierran las vías aéreas, y por el otro se nos está hipotensando porque tenemos una relajación y extravasación de líquido a nivel del sistema vascular periférico, por ejemplo. Entonces es importante porque los mecanismos, ¿sí?, todos estos mecanismos celulares subyacen a patologías que nosotros tenemos que manejarlas, ¿sí?, y que tienen que ver con mecanismos que, bueno, como vemos, se originan a partir de estos componentes de estos componentes celulares. Por eso la importancia de ir haciendo los correlatos entre la normalidad y la patología. Bueno, otro de los elementos que tenemos que forman parte del tejido conectivo, de las células móviles del tejido conectivo, son los plasmocitos o células plasmáticas, ¿sí? Estas presentan una forma redondeada u ovalada, muestran un citoplasma con una basofilia intensa, ¿sí? El núcleo generalmente es excéntrico, redondeado y presenta una heterocromatina dispuesta en grumos. Y bueno, y también podemos encontrar a los denominados cuerpos de Russell, ¿sí?, que son estructuras redondeadas, acidófilas, ¿sí?, y que tienen que ver directamente con la función. En este caso no vemos cuerpos de Russell en esta imagen, ¿sí? Pero bueno, sí se ve bien la heterocromatina. Que decía que tiene que ver con las funciones de este tipo de células, que es la de producir inmunoglobulina, ¿sí? Son de alguna manera, ya vamos a ver en el siguiente slide, son el resultado de la transformación que experimentan los linfocitos B, ¿sí? Tenemos dos tipos de linfocitos, bueno, tres tipos de linfocitos: los linfocitos T, los B y los natural killer. Y bueno, los T con las subpoblaciones correspondientes. Pero los T y los B lo que tienen es que tienen marcación molecular, por eso es que podemos identificarlos. Los natural killer no la presentan, son inespecíficos. Los linfocitos B, una vez que ya los vamos a ver también, más adelante, cuando veamos los componentes de la sangre, se diferencian a estas células cuando son estimuladas por agentes antigénicos, ¿sí? Entonces comienzan a sintetizar y secretan estas moléculas que son de origen proteínico y que van a ser específicas contra esa molécula extraña, por así decirlo, y que se van a denominar anticuerpos. ¿Sí? Un antígeno, entonces, que es frente a lo que reaccionan, son macromoléculas generalmente, y este tipo de proteínas especiales que producen se van a denominar anticuerpos, ¿sí?, o inmunoglobulinas. Si recuerdan, cuando vimos la clase de biomoléculas, citamos que existen diferentes funciones, ¿sí? Una era la capacidad de reaccionar y reconocer, ¿sí?, frente a diferentes compuestos. Bueno, estas inmunoglobulinas son este tipo de proteínas que van a presentar diferentes conformaciones de acuerdo a la función o a la ubicación que presentan tanto en los linfocitos B como a nivel de la sangre,
¿sí? Esta es la inmunoglobulina G, es por ahí la estructura más conocida, ¿sí? Porque los anticuerpos monoclonales cuando hablamos de anticuerpos monoclonales, que también ya los van a ir viendo más adelante seguramente, son los que se utilizan en las terapias, ¿sí? En muchas terapias inmunológicas. Vienen de una única estructura que reconoce a un antígeno en particular, ¿sí? que se producen en cantidad, ¿sí? De manera sintética. Pero que bueno, las inmunoglobulinas G son parte de la producción normal, ¿sí? Es un tipo de inmunoglobulina que producen los linfocitos B, ¿sí? O células de memoria, células plasmáticas ya una vez activas, y que es un tipo de inmunoglobulina más que producen. Después tenemos la inmunoglobulina E, que las vamos a ver en reacciones de tipo vamos a verlas en reacciones inflamatorias, ¿sí? O en reacciones de tipo alérgicas también. La inmunoglobulina D, que tiene más bien una función de tipo receptor. La inmunoglobulina A, que la vamos a ver en la mayoría de las secreciones, sustancias, fluidos, en la leche, por ejemplo, en la saliva, en la leche materna, que tiene una conformación de dímero, ¿sí? Estas son monómeros, esta es un dímero, y la inmunoglobulina M, que también es una inmunoglobulina, pero que tiene la característica de presentar 5 partes, ¿sí? Es un pentámero, que es uno de las primeras inmunoglobulinas sintetizadas por estas células plasmáticas cuando se reacciona frente a un antígeno. Esta inmunoglobulina, la G, también otra particularidad que tiene es que es la única capaz de atravesar la barrera placentaria, ¿sí? Esto es importante. La inmunoglobulina M no lo hace por cuestiones lógicas de tamaño, ¿no? Y bueno, la inmunoglobulina A también, bueno, constituye una de las fuentes importantes de inmunidad de tipo pasiva que se le da al recién nacido, ¿sí? Como dijimos, mediante la leche materna. Bueno, para mí esto que tiene que ver con las inmunoglobulinas, cualquier duda, cualquier pregunta, lo que sea, ustedes la hacen. A mí la verdad es que me gusta muchísimo, particularmente porque trabajo con un tipo especial de inmunoglobulinas, ¿sí? en lo que hago, que es producida por una especie, por los camélidos y por las llamas. Así es que bueno, si ustedes están interesados en profundizar en este tema, bien, pueden consultar, bueno, como en el resto, por supuesto, de los temas. Por otro lado, tenemos a los leucocitos, bueno, que recién los nombramos como parte de uno de ellos predecesor de las células plasmáticas, ¿sí? De alguna manera. Pasa lo mismo que con el fibroblasto, de alguna manera. Pasa lo mismo que con el fibroblasto, que hablábamos de dos estadios celulares diferentes, o sea, de una única célula, pero estadios celulares diferentes. En este caso, para uno de los linfocitos, el linfocito de tipo B, la célula plasmática sería ese linfocito que reaccionó a un antígeno, ¿sí? Que reconoció a ese antígeno y que tiene la capacidad de producir inmunoglobulinas, ¿sí? Que son proteínas que van a contribuir de manera activa en la respuesta del organismo. Tenemos a los basófilos por un lado, que van a ser leucocitos de tipo granulados, ¿sí? Leucocitos o células también las pueden encontrar como células blanco del sistema inmune. Basófilos granulados de núcleos irregulares, ¿sí? Que contienen una gran cantidad también de histamina.
están emparentados funcionalmente también con los mastocitos, ¿sí? Actúan de manera sinérgica en las mismas reacciones. También tienen heparansulfato, que es un importante vasodilatador. Bueno, heparina y leucotrienos, ¿sí? Casi los mismos componentes que encontramos en el mastocito. Eso es otra cosa que es importante. Si ustedes ven emparentamiento funcional con, entre las diferentes células, pueden asociarlas y así también les resulta más sencillo estudiar. Estos basófilos, en realidad, si bien hablamos de que son granulados y demás, bueno, como dice acá, ¿es linfocito o es monocito? Y es complicado. Por eso es que yo les digo que traten de identificar por lo general un núcleo. Acá, por ejemplo, no van a ver citoplasma, ¿sí? En exceso. Por eso es que también en esta imagen está colocada el monocito para que ustedes logren establecer la diferencia entre lo que es un monocito, un macrófago, ¿sí? y el basófilo. Porque el basófilo prácticamente presenta una estructura similar incluso al linfocito. Esto es un frotis sanguíneo, ¿sí? Donde podemos observar, bueno, todo esto que se ve de fondo son glóbulos rojos y estos componentes celulares blancos, ¿sí? De la sangre, que bueno, en este caso el basófilo, como les digo, tiene todo este granulado basófilo intenso. Por otro lado tenemos al eosinófilo, ¿sí? Que bueno, también tiene como característica que tiene un núcleo bilobulado y actúa en el contexto de infecciones de tipo parasitarias, ¿sí? Pero que bueno, esta bilobulación que presenta también es un poco sujeta a que el preparado sea muy bueno. Si esto ustedes lo tienen que identificar en un preparado, el preparado tiene que ser muy bueno, ustedes tienen que tener muy buen ojo y este hilo, ¿sí? De cromatina no es que se lo ve así. De pronto pueden ver, ¿sí? Los dos lóbulos estos, ¿sí? De material genético, pero no es algo que ustedes lo puedan ver fácilmente a la microscopía. Y bueno, y a continuación, como les decía, tienen a los linfocitos, ¿sí? A la inmunidad, a los linfocitos de tipo T que configuran la inmunidad celular, a los linfocitos B, inmunidad humoral, ¿sí? Que dijimos que son los que en un estadio siguiente se transforman en plasmocitos o células plasmáticas y van a producir inmunoglobulinas. Y por el otro, a los linfocitos natural killer, ¿sí? Que son inespecíficos, que atacan de manera también inespecífica cuando reconocen como ajeno algo y bueno, y eso. Sí, estos todos derivan del linfoblasto, tienen como precursor a los linfoblastos y tanto los linfocitos B, T como los natural killer, por eso es que a todos se los agrupa dentro de linfocitos, aunque las funciones son distintas. Y derivados de mieloblastos tenemos a los granulocitos, eosinófilos, neutrófilos, basófilos, ¿sí? Bueno, entonces, esto de todos modos, cuando veamos sangre vamos a repasar conceptos y a profundizar conceptos. Pero es importante que ya comiencen a diferenciar las estructuras, ¿sí? y las funciones de cada uno. Bueno, dijimos que el tejido conectivo tenía, por un lado, componentes celulares, ¿sí? Dentro de los cuales teníamos a las células fijas o residentes y células móviles o no residentes. Pero también, por otro lado, teníamos a la matriz extracelular, este segundo componente del tejido conectivo, que estaba formado por sustancia fundamental o amorfa y por compuestos de tipo fibrilares. Esta matriz extracelular, que también ya la nombramos cuando vimos biomoléculas, porque hablamos de componentes de proteínas, de hidratos de carbono, de lípidos que interactuaban entre el medio intra y extracelular, ¿sí?
y que de manera externa se vinculaban mediante el glicocálix con estos entramados, ¿sí? Estos componentes. Va a tener varias funciones, ¿sí? Que, bueno, imagínense, está la célula y está en contacto con los otros componentes, es de alguna manera el espacio por el cual recibe aporte de nutrientes, elimina sus desechos, está organizada estructural y funcionalmente dentro de un tejido o dentro de un órgano, ¿sí? También todo lo que tenga que ver con comunicación entre las células. La matriz extracelular cumple un rol en verdad importante y va a ser el resultado de la producción de las células mismas, ¿sí? Es decir, si recuerdan, una de las primeras células que vimos fue el fibroblasto y dijimos que es uno de los que principalmente o que tiene como función principal producir esta sustancia fundamental y componente fibrilar. Es decir, las células del tejido conectivo producen el componente extracelular, ¿sí? Tanto la sustancia fundamental como el componente fibrilar. Y en conjunto va a permitir o va a tener como función servir de sostén mecánico, estructural, como barrera bioquímica, regulación metabólica, diferenciación celular, migración celular, ¿sí? Eh, Recordemos que, por ejemplo, en los procesos o cuando tenemos eh, un proceso de cicatrización o una reacción de tipo alérgica o cuando que actúan todos estos reactantes de fase aguda, como dijimos, los leucotrienos, ¿sí? Todas las células van preparando como el camino para que lleguen o migren células del sistema inmune, ¿sí? Entonces ven que está dentro de las funciones de la matriz extracelular servir, ¿sí? De camino para que esas células lleguen a destino y cumplan las funciones respectivas. Y bueno, la de regulación de la proliferación celular también, ¿sí? Desde muchos aspectos. Imagínense que si no existiese algo también que de alguna manera contenga de forma y estructura todo ese parénquima, ¿sí? Toda esa porción funcional dentro de los órganos o los tejidos, no tendría una estructura, ¿sí? Al no tener una estructura no podría desarrollar una función. Todo está precisamente regulado dentro de lo que es el tejido conectivo. Entonces, dijimos que va a estar formado por un lado por una sustancia amorfa, ¿sí? Que va a estar dada, que las vamos a clasificar en fluida, plasma sanguíneo y linfa, fluida y viscosa, ¿sí? Que bueno, vamos a tener, luego la vamos a encontrar en el tejido conjuntivo laxo, más o menos densa, matriz cartilaginosa, que es uno de los tejidos conectivos especiales, así como totalmente dura o calcificada, que bueno, es la matriz que se encuentra en el tejido óseo, que también es uno de los tejidos conectivos especializados que ya vamos a ver. Por lo pronto esta es la que más nos va a traer en esta oportunidad, ¿sí? a charlar, la que corresponde a una matriz de tipo fluida y viscosa, que la vamos a encontrar en diferentes proporciones en tanto, bueno, en el tejido conjuntivo laxo, también en el denso en menor proporción, pero de que se encuentra ahí también se encuentra, claro. Esta matriz amorfa va a estar compuesta por glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos, que son polímeros no ramificados de cadenas largas de disacáridos repetitivos, ¿sí? Si recuerdan también cuando vimos biomoléculas hablamos de que estos hidratos de carbono se unían y formaban largos polímeros y que esos polímeros tenían diferentes funciones, ¿sí? Bueno, en este caso constituyen lo que serían los glicosaminoglicanos. Los proteoglicanos constituidos por ejes proteínicos en los que se enlazan de manera covalente diferentes glicosaminoglicanos sulfatados, ¿sí? Que bueno, son estos. Son proteínas, ¿sí? Tenemos acá un core de proteína que se encuentra vinculada a estos glicosaminoglicanos. Que, bueno,
presentan una alta densidad de polianiones, ¿sí? Grupos sulfatos y carbonilos, como decimos acá, ¿sí? Que tienen la capacidad de atraer agua, ¿sí? Generan como una estructura de un gel hidratado que permite justamente la difusión de moléculas a través de los mismos. Por eso, si recuerdan, cuando vimos el tipo de tejido conectivo que mayor proporción tenía de este componente, que era el de tipo laxo, decíamos que una de las funciones principales era la de difusión de sustancias gaseosas, nutritivas, de desechos, ¿sí? Y también la ubicación, ¿sí? Que dijimos que se encuentran próximos a vasos sanguíneos. Y esto tiene que ver con esta difusión de sustancias entre los vasos sanguíneos y el componente celular. Glicoproteínas, ¿sí? Que son macromoléculas que sirven de unión o enlace de los diferentes componentes de la matriz extracelular, y las integrinas de la membrana celular. Esto también es importante y en parte es lo que vimos cuando hablamos en biomoléculas de la interacción mediante el citoesqueleto, ¿sí? Recordemos que teníamos proteínas de tipo globulares, proteínas que formaban los filamentos intermedios, las globulinas, y todas en conjunto constituían el citoesqueleto, ¿sí? De la célula. Ese citoesqueleto no está aislado, interactúa mediante componentes celulares, mediante componentes proteínicos con el exterior, ¿sí? Con el medio extracelular, y lo hace mediante glicoproteínas, ¿sí? Que permiten justamente la interacción de estos componentes, ¿sí? Hacen como nodos que interactúan entre esa matriz extracelular y los componentes de la célula. Y bueno, por supuesto el agua, así como sales, ¿sí? Que como dijimos van a estar atraídas por estos polianiones y van a constituir este gel, ¿sí? Dentro de la matriz extracelular. También vamos a tener proteínas, ¿sí? Conocidas como multiadhesivas, que van a permitir la adhesión a componentes de la matriz extracelular, ¿sí? Que también se suman a estas proteínas, ¿sí? A las glicoproteínas. Tenemos glicoproteínas que se adhieren a únicos componentes, y después ya más desarrolladas también a varios componentes, ¿sí? De la matriz extracelular, presentando varios dominios de enlace. Uno a la proteína de la membrana celular, ¿sí? A la integrina, y otro a fibras de colágenos y a otros proteoglicanos. Dentro de estas tenemos a la fibronectina y la tenasina, ¿sí? Que van a interactuar de manera activa en el transporte embrionario, y la entactina, ¿sí? Que fija a la laminina y a colágeno de tipo 4 en el subepitelio. Cuando existen trastornos a nivel de alguno de estos componentes, se desarrollan ciertas patologías del tejido conectivo que generan inestabilidad, por ejemplo, en los epitelios. Bueno, acá podemos ver, ¿sí? Algunos de estos componentes, algunas de estas glicoproteínas multiadhesivas. Y otro componente importante es el glicocálix o glucocálix, que también lo nombramos cuando vimos biomoléculas, en la superficie apical de determinadas células, como las del epitelio intestinal, ¿sí? O la de los túbulos contorneados proximales en el riñón, y que, bueno, gracias a que existen abundantes de estas glicoproteínas, se tiñen de un rosa intenso, ¿sí? O magenta, para ser más específicos, cuando aplicamos la tinción de PAS, ¿sí? Por eso se dice que son PAS positivas, porque se tiñen bien magenta. Y en este caso podemos ver, estas son células de tipo caliciformes, ¿sí? En el epitelio cilíndrico ciliado, ¿sí? Acá bueno, no vemos las cilias, pero por la vista y por el tipo de tinción, con una hematoxilina se vería mejor, pero es cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado. Este es un epitelio que lo van a ver, que lo vamos a ver de nuevo cuando veamos digestivo. Pseudoestratificado, bueno, con células caliciformes, ¿sí? Es cilíndrico, es ciliado, es pseudoestratificado, vemos los núcleos a diferentes alturas, ¿sí? Y bueno, y presentan las células caliciformes,
que tienen abundantes glicoproteínas, por lo cual se tiñen PAS positivas. Bueno, por otro lado, dijimos que el tejido conectivo tenía, disculpen que vaya repitiendo, pero es para que no se pierdan y de alguna manera nos vayamos organizando. Vamos a ir refrescando de nuevo. Tenía componentes celulares, dentro de los celulares tenía células fijas y células móviles, y por el otro estaba compuesto por una matriz extracelular. Esa matriz extracelular tenía un componente amorfo o sustancia amorfa o fundamental, y por el otro teníamos a las fibras, ¿sí? Estas fibras, que forman parte del componente fibrilar de la matriz extracelular, van a ser, vamos a identificarlas como reticulares, colágenas y elásticas, ¿sí? Y las vamos a diferenciar por la morfología a nivel del microscopio, por la capacidad tintorial que presenten las mismas, por los comportamientos bioquímicos y por la función que desempeñan, ¿sí? La estructura que presentan va a también determinar la función de estas fibras. De esto, vamos a comenzar a ver las fibras de tipo colágeno. Son las más frecuentes, ¿sí? En tejido conjuntivo constituyen el 20% del total de proteínas del organismo y son resistentes a grandes fuerzas de tracción. Como podemos observar en este diagrama, ¿sí? Bueno, como dijimos, una de las células que produce mayor cantidad de colágeno son los fibroblastos, y tenemos la síntesis, digamos, comienza a nivel intracelular, ¿sí? Como cualquier proteína, y una vez que es sintetizada a nivel del RER, es exportada mediante el Golgi en forma de procolágeno, ¿sí? Una vez fuera, o sea, por escisión de enzimas, ¿sí? Específicas, este colágeno, este procolágeno, pasa a formar lo que se denomina tropocolágeno. Y es ahí donde se va ensamblando junto a otras fibras, ¿sí? Va polimerizando, se van polimerizando estas moléculas, ¿sí? Y este colágeno tiene tendencias a formar moléculas que se autoensamblan mediante enlaces de tipo covalentes. Y es ahí, digamos, a partir de esto que a nosotros nos da o sea, y se van empaquetando y nos va dando justamente las fibras de mayor tamaño. El colágeno es una proteína que se produce en grandes cantidades en el organismo, pero tenemos diferentes tipos y estos tipos se van a ubicar, estos tipos de colágeno se van a ubicar en diferentes regiones del cuerpo. El de tipo 1 lo vamos a encontrar en piel, tendón y hueso, el de tipo 2 cartílago, humor vítreo, tipo 3 tejido y órganos linfáticos, músculos, el de tipo 4 membrana basal, el de tipo 5 en tejido conectivo intersticial, el de tipo 6 tejido también en el intersticial, y el de tipo 7 fijación de fibrillas a nivel de la epidermis. Las técnicas de tinción que se utilizan son técnicas de tipo especiales, ¿sí? Por ejemplo, en este caso tenemos se pueden usar las tricrómicas, ¿sí? De Mallory o de Mason, y la tricrómica de Van Ginson, que las tiñe de rojo. En este caso las podemos observar acá en azules, ¿sí? Esto es un corte a nivel de intestino, donde podemos observar que se tiñen con este color azul, ¿sí? Esto es Mallory, ¿sí? Entonces ahí podemos observar
las fibras como se tiñen en azul. O también podemos observarla por microscopía electrónica de transferencia, que de acuerdo a la disposición, como dijimos, ¿sí? A este empaquetado que se produce a partir del autoensamblado de las moléculas de procolágeno, entre gránulos de lisina se puede observar cómo mediante microscopía electrónica se observa como este estriado, ¿sí? Periódico, ¿sí? Resultado de esto, ¿sí? Que pueden observar de este otro lado, ¿m? De este ensamblado de las moléculas de colágeno formando las diferentes fibras. Bueno, otro de los componentes fibrilares está dado por las fibras reticulares, muy delgadas, forman redes finas tridimensionales, ¿sí? De ahí el nombre que reciben. Se utiliza una técnica de coloración especial, ¿sí? Para poder identificarlas, que es una impregnación de tipo argéntica. Y como pueden observar acá, ¿sí? Se tiñen de negro. Si uno las ve es como un entramado, ¿sí? Como un entrecruzamiento de fibras colágenas. ¿Sí? Acá esto que se observa son los núcleos de las células, que estos redonditos, ¿sí? Estos círculos son los núcleos de células, y el entramado de fibras que se puede observar es el resultado de esta tinción. Constituyen el estroma fino de órganos parenquimatosos, ¿sí? Y las miofibrillas de colágeno tipo 3, ¿sí? Si recordamos, vimos que hay diferentes fibras de colágeno, pero las de tipo 3 son las que constituyen este tipo de fibras. Quedan en una clasificación diferente porque anteriormente no se las consideraba como parte tampoco de las fibras colágenas, sino que se creía tenían una composición diferente al colágeno. Son sintetizadas también por los fibroblastos, por los miocitos y por células de tipo reticulares. Las podemos encontrar, por ejemplo, acá también constituyendo el estroma de un ganglio, donde vemos todos estos núcleos, ¿sí? Que se corresponden, son núcleos bien redonditos, se corresponden con núcleos de células del sistema inmune, de linfocitos, perdón. Bien, continuando tenemos a otro de los componentes fibrilares, ¿sí? Que se corresponde con las fibras de tipo elásticas, denominadas así porque poseen un grado de estiramiento 150 veces superior a su tamaño, cuando se genera una tracción de tipo longitudinal sobre ellas, ¿sí? Como podemos observarlas acá, en esta situación se encuentran relajadas, y si las distendemos, esto es a lo que nos referimos, ¿sí? Una tracción longitudinal sobre las fibras tienen una capacidad 150 veces superior al tamaño de las mismas. También utilizamos una tinción de tipo especial, ¿sí? Que es la orceína, que nos da como esta coloración marrón rojiza de las fibras. Pero también se pueden utilizar, por ejemplo, fucsina de resorcina como para observar estas fibras. La sintetizan también los fibroblastos. Ya vieron la importancia de los fibroblastos. Remarcamos la importancia de los fibroblastos en la síntesis de componentes del medio extracelular, ¿sí? Que lo venimos nombrando desde el principio. Y bueno, también células, o sea, también además de los fibroblastos, las podemos encontrar sintetizándolas en el tejido laxo, también las podemos encontrar en tejido conectivo de tipo elástico, ¿sí? Bueno, y en este caso, por ejemplo, formando vasos sanguíneos, en este caso, bueno, es un corte histológico de pared de aorta de ratón,
donde podemos ver la disposición de estas fibras, ¿sí? Pero que bueno, es la localización tiene que ver con la función que desempeñan, ¿sí? Cuando, por ejemplo, en los vasos tenemos cambios de volemia importantes, estas fibras tienen la capacidad justamente de distenderse, como dijimos, ¿sí? Resisten muchísimo a cambios de situación por estrés. Y también pueden ser secretadas, otra cosa que es importante, a nivel de las arterias por fibras musculares de tipo lisas. Bueno, este cuadro, ¿sí? Que en realidad lo hice para que lo tengan, los puedan armar ustedes, en realidad es un resumen de lo que ya estuvimos charlando a lo largo de esta clase. Es a modo de resumen. La idea es que, bueno, acá yo completé algunos, pero como para incentivar a que ustedes, como tarea de la casa, puedan completar el resto del cuadro. Y si lo tienen completo, tienen una buena parte de la información que fuimos dando a lo largo de esta clase, ¿sí? Recuerden ordenarse siempre que van a estudiar tejido conectivo en origen. En este caso vamos a repasar, vimos el origen, desde dónde viene el tejido conectivo, los componentes del tejido conectivo, ¿sí? De ese mesodermo, células madre, cuáles son las características, ¿sí? De estas células y cuáles de ellas, ¿sí? En este caso las células mesenquimatosas, derivan los componentes del tejido conectivo, cómo los clasificamos a los componentes, ¿sí? Cuáles son. Tenemos a las células, al componente celular móvil, ¿sí? Y al componente celular fijo o residente, y bueno, móvil no residente. Por el otro tenemos a la matriz extracelular formada por la sustancia amorfa y por los componentes fibrilares. Esto recuérdenlo, ¿sí? Organícense porque de pronto todavía no es tanta la cantidad de elementos que tienen que ir revisando, pero con el tiempo se van acumulando y si ustedes desde ahora se van armando estas fichas, como esta donde, bueno, en la anterior tenemos a componentes celulares, más componentes celulares y en este caso componentes fibrilares, ¿sí? Del tejido conectivo, pero cuanto más ustedes se vayan organizando en fichas así y colocando las cosas que son relevantes, como por ejemplo dónde se sintetizan, cómo es la estructura, cuál es la tinción y a qué vista podemos observarlo, ¿sí? A qué aumento podemos observar esa estructura, la función que presentan, dónde se localizan, ¿sí? En qué región anatómica del cuerpo se localizan estos compuestos, se les va a hacer muchísimo más sencillo, ¿sí? Se les va a hacer mucho más sencillo y van a poder avanzar fácilmente a lo largo de las clases, ¿sí? Porque después van a las fichas estas que se van armando, ¿sí? Y pueden repasar de ahí. Bueno, como habrán visto, el tejido conectivo, la primera palabra que dijimos es un compuesto, es un tejido de tipo estructural y de sostén, ¿sí? Imagínense que todo lo que van a ir viendo a nivel funcional está íntimamente relacionado con los componentes del tejido conectivo, ¿sí? Todas las células, todos los órganos, todos los tejidos, todos flanqueados por este tejido y de manera finamente regulada, ¿sí? Así es que es un tejido a mi parecer muy interesante, ¿sí? Hoy por hoy hay muchos estudios que además se están haciendo por todo lo que tiene que ver con el origen de los componentes celulares de este tipo de tejidos, como por ejemplo es el caso de las células madre. Hay ensayos que se hacen que tienen que ver con esta característica de potencialidad, todo lo que tiene que ver con
bioimpresión, ¿sí? Se estimula mediante mensajeros moleculares a las células para que cambien o viren su línea celular. Entonces de pronto tenemos una célula y podemos hacer que esa célula adopte otras características y que se pueda ensamblar sobre una matriz, y eso se imprime mediante impresoras y se cultiva en bioreactores, y a partir de ahí es que se comienzan a originar todas estas prótesis y todos estos tejidos sintéticos, ¿sí? Es realmente increíble todo lo que tiene que ver eh, con células madres, y bueno, y con la parte de los fibroblastos y demás, lo mismo. Además de que lo vamos a ir viendo a lo largo de todos los tejidos, ¿sí? Porque básicamente todos los tejidos se asientan sobre el tejido conectivo. Y bueno, y este último slide es otra aplicación, ¿sí? Que tiene que ver con trastornos a nivel de una proteína que forma parte del compuesto de la matriz extracelular, ¿sí? La fibrilina, que nos puede generar trastornos, como es el caso del síndrome de Marfan, que es un conjunto de trastornos, ¿sí? Como los que se citan acá: cardiomegalia, dilatación aórtica, dificultad para el aprendizaje y la marcha, tórax en quilla, ¿sí? Que sería lo opuesto a esto, ¿sí? Esto es un tórax hundido. En quilla sería, o en pecho de paloma es lo que es a la inversa. Extremidades largas, gran estatura, esto que se observa acá, que es aracnodactilia, ¿sí? Escoliosis, este trastorno a nivel del eje de la columna, o escoliosis, una mandíbula pequeña, cataratas, desprendimientos de retina. Todo esto configura, no necesariamente el paciente va a tener todos estos componentes clínicos, pero sí algunos de ellos, y en conjunto definen lo que es un síndrome, en este caso, resultado de un trastorno genético en una proteína. O también tenemos al síndrome de Ehlers-Danlos, que también es producto de alteraciones genéticas raras que afectan a los seres humanos y provocan defectos en la síntesis de colágeno. Y por eso, por ejemplo, como se observa acá, un hiperestiramiento de la piel, ¿sí? Esto es a modo de que tengan presente que también cuando se producen trastornos, o a partir de trastornos genéticos, podemos encontrarnos con estos defectos que no son los más usuales, pero que están y que merecen ser estudiados, ¿sí? Aprovecho también para recordarles que sí, que hoy vimos en cuanto a aplicaciones el proceso de cicatrización, o en el contexto, por ejemplo, del granuloma, ¿sí? Con las células, con los macrófagos, perdón. Y que también, si ustedes van leyendo cualquier material que se relacione con células del tejido conectivo y que les resulte de interés, y que por ahí también se van planteando dudas y demás, consulten, ¿sí? Tanto vía virtual como eventualmente en las clases presenciales. Y bueno, eso ya pasa un poco por la curiosidad de cada uno que quiera ampliar en cada una de estas áreas. Bueno, les deseo muchísimos éxitos en lo que va del cursado, y quedo atento a las dudas. Como les dije anteriormente, en otra clase, en la de biomoléculas, la bibliografía es la que se cita en el programa de la materia, y bueno, quedamos atentos a ustedes por cualquier consulta. Les mando un saludo y nos estamos viendo en una próxima clase. Hasta luego.